este video vamos a hablar acerca de matriz de transición, que es un tema que está directamente relacionado con el último que hablamos en el video anterior acerca de vector de coordenadas. Entonces, antes que nada vamos a definir en palabras muy simples lo que es una matriz de transición y con esa idea vamos a formalizarlo con los conceptos que debemos de hacerlo. En términos simples, una matriz de transición va a ser una matriz que me va a permitir convertir la base a la cual esté referida un vector de coordenadas. Es decir, si yo conozco a un vector de coordenadas, ya comentábamos en el video anterior que cuando hablemos de vector de coordenadas es importante que digamos en qué base están referidas esas coordenadas o a través de qué base nosotros estamos construyendo a cierto vector. Entonces, si yo conozco a un vector de coordenadas referido a cierta base, esta matriz va a ser una matriz tal que me va a permitir convertir ese vector de coordenadas referido y referirlo a otra base. Es decir, si yo conozco la matriz, que esta es la representación de la matriz y que ya platicaremos en qué consiste este subíndice y este superíndice, esta es la matriz. Si yo la multiplico por un vector de coordenadas de cierto vector u que está en principio en la base B1, lo que voy a encontrar después de realizar este producto es el vector de coordenadas del mismo vector u, pero ahora en la base B2. Y para eso es para lo que nos va a servir entonces la matriz de transición. Ahora vamos a platicar cómo es que se puede construir esta matriz de transición y con un poco más de formalidad este concepto. Entonces vamos a suponer que conocemos un espacio vectorial, que en este caso se llama B y que está definida sobre un cierto campo K. Vamos a suponer también que en este espacio vectorial conocemos dos bases, que les vamos a llamar B1 y B2. Ambas son bases de este espacio vectorial, entonces tienen la misma cantidad de vectores, en este caso n vectores porque es la dimensión del espacio vectorial que me están indicando aquí. Dentro de este espacio vectorial también vamos a definir a un vector cualquiera, en este caso al vector u. Ese es un vector cualquiera del espacio vectorial. Y si yo conozco dos bases del espacio vectorial, significa que podría encontrar las coordenadas de este vector u en la base B1 y que también podría encontrar las coordenadas de este mismo vector u, pero ahora en la base B2. Podríamos hacer eso sin ningún tipo de problema. Sin embargo, supongamos que por alguna razón nosotros ya conocemos a las coordenadas del vector en la base B1, pero lo que nos interesa es conocerlas en la base B2. Para eso entonces tendríamos que volver a hacer el procedimiento de expresar a u como combinación lineal de los vectores de la base B2, encontrar sus escalares y entonces ya tendríamos el vector de coordenadas que estamos buscando. O si nosotros conocemos a esta matriz de transición, lo que podemos hacer simplemente es multiplicar a este vector por esta matriz y entonces ya vamos a conocer a las coordenadas del vector ahora en la base B2. Para eso entonces es para lo que nos sirve precisamente una matriz de transición. En la matriz de transición es muy importante lo que tenemos indicado como superíndice y como subíndice. El superíndice lo podemos entender como el origen, que es de la base de la cual nosotros vamos a partir. Es decir, es en la base en la cual nosotros conocemos el vector de coordenadas de cierto vector y lo que queremos es precisamente conocerlo en la otra base que tenemos como superíndice. A esta lo podemos llamar como el destino. En este caso entonces esta matriz lo que me permitiría es convertir a todo vector de coordenadas de la base B1 a la base B2, es decir, de un origen de la base B1 a la base B2. Y por eso la ecuación que tenemos aquí está de esta manera. Si yo conozco la matriz entonces de B1 a B2, únicamente la puedo multiplicar por un vector de coordenadas referido a esa base B1, porque es el origen que tiene esta matriz. Y como resultado nos va a dar ahora el mismo vector, bueno, el vector de coordenadas del mismo vector, pero respecto de la base B2. Y entonces de esto es de lo que se trata o para lo que nos sirve una matriz de transición. Evidentemente nosotros también podríamos construir también una matriz que tenga como origen la base B2 y que nos convierta todo vector a la base B1. Y así para las infinitas bases que existen en cierto espacio vectorial. ¿Cómo se construye esta matriz de transición? Y esta definición es muy importante. Es algo que nunca se nos tiene que olvidar porque si nosotros recordamos a esta ecuación, nosotros vamos a poder resolver cualquier problema que aparezca en la serie. Entonces es muy importante esta ecuación. La matriz de transición, en términos simples, se compone a través de los vectores
de las bases, tanto de la base B1 y de la base B2. Para construir entonces a la matriz de transición necesitamos conocer a los vectores de la base B1 y a los vectores de la base B2. Cuando nosotros queramos construir a la matriz en este orden de la base B1 a la base B2, vamos a regresarnos un poco a identificar que los vectores de la base B1 son aquellos que tenemos denotados con la letra V y los vectores de la base B2 con la letras W. Entonces necesitamos conocer ambas bases para poder construir a una matriz de transición. En este caso vamos a ver cómo se construye la matriz de transición de la base B1 a la base B2. Base B1 decíamos que era el destino, es de dónde estamos partiendo a través de esa matriz, y base B2 es en qué base vamos a encontrar las nuevas coordenadas del vector. Entonces vamos a llamarles origen y destino. Noten que si nosotros queremos construir la matriz entonces con este orden de B1 a B2, los que vamos a colocar aquí entre corchetes son los vectores de la base B1. Aquí tenemos al primer vector de la base B1, el primer vector de la base B2 y así hasta llegar al enésimo vector de la base B1. Y estos en realidad son los vectores de la base B1, pero como vectores de coordenadas referidos a la base B2. Y entonces aquí va a ser muy importante a la base a la cual queremos llegar. Todos estos entonces están referidos o están escritos como vectores de coordenadas en la base B2. Y están cada uno de ellos dispuestos como columnas. Y entonces esta matriz al final, cuando la construyamos, lo que vamos a tener es una matriz llena de escalares, donde la primera columna entonces es el vector de coordenadas del primer vector de la base B1 con sus coordenadas en la base B2. Y así este sería el segundo vector de la base B1, las coordenadas en la base B2, y estas serían las coordenadas del último vector, del enésimo vector de la base B1, igual como coordenadas en la base B2. Y entonces es muy importante que siempre recordemos esto, vamos a recalcarlo. Si yo quiero la matriz de transición de la base B1 a la base B2, los que voy a colocar aquí entre corchetes son los vectores de la base B1. Y van a estar referidos, van a estar construidos como vectores de coordenadas en la base B2, que es la base que tenemos aquí como destino a la cual queremos llegar a través de esta matriz. Entonces, así es como se construye la matriz de transición, que evidentemente haremos algunos ejemplos para recordar esta ecuación. Bueno, esta matriz de transición tiene varias propiedades. En principio se trata de una matriz que es cuadrada. Siempre va a ser cuadrada. ¿Por qué? Porque tanto los vectores de la base B1 tiene n vectores y también la base B2 tiene la misma cantidad de vectores. ¿Por qué? Porque ambas bases son bases del mismo espacio vectorial. Al ser bases del mismo espacio vectorial, entonces tiene la misma cantidad de vectores. Entonces voy a tener tantas columnas como vectores tenga la base B1 y tantas filas como vectores tenga la base B2, porque cada una de estas filas representa un escalar que multiplica a los vectores de la base B2. De tal suerte entonces que esta matriz siempre va a ser cuadrada y va a ser de tamaño n por n, donde n es la dimensión del espacio vectorial. También se trata de una matriz que siempre es no singular, es decir, si ustedes recuerdan de la asignatura de álgebra, al decir que una matriz es no singular, significa que tiene inversa, tiene un determinante distinto de 0 y entonces podemos encontrar su inversa. Y la razón por la que tiene un determinante distinto de 0 es precisamente porque esta matriz se construye a través de bases, y por definición las bases pues tienen vectores que son linealmente independientes. Y entonces si nosotros tratamos de escalonar esta matriz, jamás ningún renglón se va a llenar de ceros. Es decir, siempre hablamos de una matriz que es no singular y que siempre va a tener inversa, porque los vectores que la componen son linealmente independientes. Y entonces, si siempre se trata de una matriz que es cuadrada y es no singular, que va a tener inversa, nosotros la vamos a poder invertir. Y nos va a interesar mucho trabajar con la inversa de esta matriz, porque si yo la invierto, así como está matriz de base B1 a base B2, si yo la invierto, lo que voy a encontrar es la matriz de la base B2 a la base B1. Entonces es una manera muy sencilla de que si ya conozco una de las matrices, podemos invertirla y conocemos la otra matriz. Vamos a hacer entonces uso de esta propiedad en algunos ejercicios porque va a ser más sencillo invertir una matriz que estar encontrando nuevamente a una matriz de transición. Entonces esta es la idea de lo que se trata una matriz de transición y cómo se construye. Vamos a hacer un
una serie de ejercicios que nos permitan aterrizar estos conceptos que hemos platicado aquí. Y entonces vamos a empezar resolviendo un ejercicio que quedó pendiente, el ejercicio número 2 de la parte de vector de coordenadas. Pero antes de resolver ese ejercicio, vamos a plantear uno de introducción para que entendamos un poco más el concepto de matriz de transición. Entonces vamos a trabajar en el espacio vectorial R2 y vamos a suponer que conocemos dos bases del espacio vectorial R2, la base A y la base B. La base A tiene los vectores 1,0 y 0,1 y la base B tiene los vectores 2,0 y 0,2. Noten cómo la base B2 pues resulta de multiplicar por 2 los vectores de la base. La base B resulta de multiplicar por 2 los vectores de la base A. Y lo que nos piden es encontrar a la matriz de transición de la base A a la base B y la matriz de transición de la base B a la base A, es decir, ambas matrices. Entonces estamos en el espacio vectorial R2, conocemos a dos bases, la base A y la base B, y lo que nos piden es encontrar la matriz de transición de la base A a la base B y de la base B a la base A. Vamos a iniciar por encontrar la matriz de la base A a la base B. Y entonces esta matriz decíamos que se compone a través de vectores de coordenadas. Para ser un poco más consistentes con lo que habíamos comentado, vamos a nombrar a los vectores de la base A como A1 y A2. A1 es entonces igual a 1,0 y A2 es igual a 0,1. Y a los vectores de la base B los vamos a nombrar como B1 y B2. B1 es igual a 2,0 y B2 es igual a 0,2. Y entonces si lo que queremos es construir a la matriz de transición de la base A a la base B, decíamos que vamos a seguir estos índices. Y entonces esta es la base, que es el origen, y son los vectores que vamos a colocar entre corchetes. Por eso aquí tenemos A1 y A2. Y estos están entre corchetes porque son vectores de coordenadas y son coordenadas en la base que está aquí como destino, que es la base B. Y entonces aquí colocamos a la base B. ¿Qué tenemos que hacer entonces para conocer esta matriz? Tenemos que encontrar el vector de coordenadas de A1 en la base B y el vector de coordenadas de A2 en la base B. Si los encontramos y los colocamos como columnas de una matriz, eso que nos va a resultar ya es una matriz de transición de la base A a la base B. Noten cómo si nosotros quisiéramos encontrar entonces de la base B a la base A, aquí colocaríamos a B1 y a B2 y estarían como vectores de coordenadas en la base A. Bien. Entonces, ya que sabemos cómo encontrar a esta matriz de transición, vamos a encontrar a cada uno de estos vectores de coordenadas. Con el procedimiento que ya comentamos en el video anterior, vamos a encontrar primero al vector de coordenadas de A1 en la base B. Sabemos que la base B tiene dos vectores, que en este caso son los vectores 2,0 y 0,2. Entonces, las coordenadas de A1 en esa base, pues tienen que tener dos escalares. Recuerden que normalmente trabajamos con vectores de coordenadas que tienen que ser columnas, precisamente para que los podamos poner aquí como columnas y para que en dado caso lo podamos multiplicar por la matriz. Entonces por eso es que aquí aparece transpuesto. Entonces vamos a encontrar alfa y beta, que son las coordenadas de A1 en la base B. Si son las coordenadas de A1 en la base B, significa que yo puedo expresar a A1, al primer vector de la base A, como combinación lineal con esos dos escalares que ya definí y que multiplican a los vectores de la base B, que son B1 y B2. Y entonces hacemos la sustitución, aquí colocamos a A1, que es este vector, y lo vamos a expresar como combinación lineal y los vectores de la base B, que serían 2,0 y 0,2. Y entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones para poder encontrar a alfa y a beta. De manera muy sencilla, como son vectores que están expresados de manera muy sencilla, donde no se mezclan mucho los miembros de x y de y, o de la primera posición con la segunda posición, de manera directa podemos ver que alfa tiene que valer un medio para que aquí se genere un 1. Y entonces alfa es igual a un medio y beta tiene que valer 0 porque aquí tenemos 0. De todos modos, también se podría plantear el sistema de ecuaciones y si se resuelve vamos a llegar al mismo resultado. Eso significa que las coordenadas de A1 en la base B es igual a un medio y a 0. Y podemos construir entonces el vector de coordenadas de A1 en la base B, agrupando sus escalares y nos quedaría un medio, 0,
como vector transpuesto. Y con un procedimiento similar se pueden encontrar las coordenadas de A2 en la base B. Proponemos alfa, beta como incógnitas de este vector de coordenadas. Y lo que va a cambiar es, la parte derecha es exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba. Solamente vamos a cambiar al vector que queremos generar. En este caso es A2, que es el vector 0,1. Entonces aquí tenemos 0,1 como combinación lineal de los vectores de la base B. Resolvemos el sistema. Nos va a quedar que alfa es igual a 0 y que beta es igual a 1 medio. Y entonces ya los agrupamos en un vector y este sería el vector de coordenadas de A2 en la base B, que tiene entonces a los miembros 0, 1 medio. Ya conocemos entonces a los dos vectores necesarios para construir a la matriz de transición de la base A a la base B. Vamos a colocarlos como columnas. El primer vector de coordenadas nos resultó igual a 1 medio, 0. Por eso la primera columna es igual a 1 medio, 0. Y el segundo vector de coordenadas de A2 nos resultó ser 0,1 medio y entonces aquí vamos a tener 0,1 medio. Y esto que tenemos aquí pues ya es la matriz de transición de la base A a la base B. Entonces así es como se construye. Noten que esto sería mucho más complicado de realizar si nosotros empezamos a tener espacios de dimensión muy grande. Ya en un espacio de dimensión 3 pues tendríamos que haber encontrado 3 coordenadas en cada uno de estos vectores y además para 3 vectores distintos. Entonces se empieza a complicar bastante conforme va creciendo la dimensión del espacio vectorial. Ahora, para encontrar a la matriz de B a A, de la base B a la base A, simplemente podríamos invertir esta matriz. Sin embargo, antes de utilizar ese procedimiento, para fines de repaso, vamos a encontrarla de esta manera tradicional para que nos quede más claro el procedimiento. Si para ustedes ya fue suficiente con este ejercicio, entonces pueden adelantar el video a la siguiente parte. Entonces, para construir a la matriz de transición de la base B a la base A, nuevamente nos vamos a regresar a la definición de la matriz de transición. Y ahora lo importante va a estar en esta base B, que es el nuevo origen que vamos a tener, y entonces aquí colocamos a los vectores de esta base, de la base B. Y van a estar como vectores de coordenadas en la base A. Entonces aquí colocamos base A. Y vamos a hacer entonces ahora el procedimiento inverso. Vamos a tomar a los vectores de la base B. En este caso empezamos con B1 y los vamos a expresar como combinación lineal de los vectores de la base A. Sustituimos y entonces 2,0, que es el vector B1, va a ser igual a alfa por el primer vector de la base A más beta por el segundo vector de la base A. Se resuelve el sistema de ecuaciones y aquí nos quedaría alfa igual con 2 y beta igual con 0. El primer vector de coordenadas sería entonces igual a 2,0. Para el vector B2 hacemos lo mismo, lo que va a cambiar es que en lugar de colocar aquí a B1 vamos a colocar a B2, entonces tengo 0,2 igual a alfa por 1,0 más beta por 0,1. Se resuelve el sistema de ecuaciones y nos quedaría alfa igual con 0 y beta igual con 2. 0,2 entonces es el segundo vector de coordenadas. Ya que los conocemos, simplemente los colocamos como columnas de una matriz. La primera columna entonces es el primer vector, que es 2,0. Y la segunda columna, el segundo vector, que es 0,2. Y entonces esta que tenemos aquí es la matriz de transición de la base B a la base A. Noten cómo si comprobamos, si tomamos a la matriz que obtuvimos aquí y la invertimos, pues notamos cómo sí vamos a llegar a esta matriz que obtuvimos aquí de la base B a la base A, con la propiedad de que la inversa de una matriz lo que va a hacer entonces es intercambiar las bases de la matriz de transición. Y entonces se puede llegar de manera muy sencilla a la matriz de transición de las bases intercambiadas. Ahora, ¿para qué podemos utilizar esas matrices? Pues podemos utilizarla para hacer cambios de base en vectores de coordenadas. Por ejemplo, vamos a proponer a un vector U, que tiene coordenadas de 2,1 en la base A. Si yo quiero conocer entonces a sus coordenadas en la base B, noten cómo ni siquiera conocemos al vector U. Sabemos que estas son sus coordenadas en la base A, pero no sabemos cuál es el vector U. Podríamos conocerlo si multiplicamos por 2 al primer vector de la base A y por 1 al segundo vector de la base A, pero no es el caso del ejercicio. Simplemente queremos encontrar sus coordenadas en la base B. Y para hacerlo entonces vamos a necesitar utilizar a la matriz de transición de la base A a la base B.
¿Por qué de la base A a la base B? Porque me quiero llevar a un vector de coordenadas en la base a encontrar su vector de coordenadas en la base B. Y esta es la ecuación que tendríamos que utilizar. Matriz de la base A a la base B por vector de coordenadas en la base A va a regresar como resultado, cuando hagamos este producto, el vector de coordenadas del mismo vector U, pero ahora en la base B. Y entonces simplemente sustituimos, ya conocemos a la matriz de A a B, conocemos a este vector que nos están definiendo aquí, simplemente vamos a hacer la multiplicación. 1/2 por 2 sería igual a 1, más 0 por 1 simplemente nos quedaría 1, 0 por 2 va a ser igual a 0 y 1/2 por 1 nos quedaría 1/2. Entonces las coordenadas de este vector U en la base B es igual a 1,1/2. Y nosotros podríamos comprobar esto. 2 por el primer vector de la base A, que es la canónica, este que tenemos aquí, 2 nos quedaría igual a 2 en X y 1 en Y. Y para la base B encontramos que tenemos coordenadas de 1,1/2. 1 por el primer vector de la base B nos quedaría 2 y 1 y 1/2 por el segundo vector nos quedaría 1/2. Entonces nos quedaría 2,1, ¿sí? 1/2 por 2 nos quedaría 1. Y así generamos al vector 2,1. Y entonces para eso es para lo que nos sirve una matriz de transición. Podemos entender lo que estamos haciendo aquí como un cambio de escala, o incluso también podríamos entender como una rotación, todo esto dentro de una misma base. Por ejemplo, en cálculo y geometría analítica, ustedes manejaban algunas rotaciones o algunas traslaciones del eje del origen del plano cartesiano para hacerlo coincidir con los ejes, por ejemplo, de una cónica que estaba fuera del origen. Esto nosotros lo podemos interpretar como un cambio de base. Y al decir un cambio de base, pues podríamos interpretarlo también como una matriz de transición que está referida en ese plano cartesiano. Geométricamente lo podemos interpretar de la siguiente manera. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar con la primera matriz, esta que encontramos, que tenía los componentes 1/2, 0, 0 y 1/2. Entonces, primero que nada, imaginémonos cómo se vería el espacio vectorial R2 si nosotros hacemos una especie de analogía, estableciendo que cada uno de estos puntos pues es un vector en el espacio vectorial R2. En realidad tendríamos que dibujar aquí una infinidad de puntos, pero cada uno de estos entonces representa un vector en el espacio vectorial R2. Cuando nosotros hacemos un cambio de base, vamos a colocar entonces aquí en la matriz de transición que teníamos 0.5 y 0.5, que es la misma matriz que obtuvimos en el ejercicio. Lo que estamos haciendo con esos vectores es una especie de compresión. Y por ejemplo, un vector que en principio tenía coordenadas 1,1 va a pasar a tener coordenadas ahora 1/2,1/2. Digamos que estamos reduciendo la dimensión de todo esto a la mitad. Ese efecto entonces no es otra cosa más que un cambio de escala. Cuando nosotros hablamos de un cambio de escala, en realidad lo podemos interpretar como un cambio de base. Y si ahora en lugar de colocar a la matriz de transición de A a B, colocamos la matriz de transición de B a A, que resultó ser, en lugar de 1/2 aquí colocamos 2, lo que vamos a ver ahora es una expansión. Entonces noten cómo una es inversa de la otra, porque primero distorsionamos el espacio para dejarlo a la mitad de su tamaño, y luego expandimos hasta llegar a su configuración original. Y entonces esto solamente es para que lo tengamos presente siempre que estemos hablando de un cambio de base. En términos simples podríamos estarlo planteando como un cambio de escala. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio 2 que había quedado pendiente en el tema de vector de coordenadas, y la razón por la que quedó pendiente es que es un ejercicio que se resuelve de manera más sencilla si nosotros hacemos uso de matrices de transición. Y entonces vamos a interpretar el ejercicio. Dice, sea B un espacio vectorial sobre el campo de los números reales y B1 una de sus bases. Es una base que tiene tres elementos, V1, V2 y V3. Entonces aquí nos están diciendo ya que la dimensión del espacio vectorial es igual a 3. Después nos dicen, si el vector de coordenadas de un vector V en la base B1 es igual a 2, menos 1,3, nos piden determinar las coordenadas de V en la base B2. Y la base B2 nos dice que contiene los vectores U1, U2 y U3.
Noten que si ambas entonces son bases del mismo espacio vectorial, pues tienen la misma cantidad de elementos. Ese es un requisito indispensable y de ahí surge el concepto de dimensión de espacio vectorial. Entonces, en ese problema no nos están definiendo de forma explícita cuáles son los vectores u ni cuáles son los vectores v, pero sí nos están dando una relación que existe entre los vectores de la base v2 con los vectores de la base v1. Algo muy similar a lo que nosotros planteábamos en alguno de los ejercicios que resolvimos en la sesión de Zoom. Bueno, se solicita encontrar a las coordenadas del vector b, un vector que en principio tampoco conocemos, solamente conocemos sus coordenadas en la base b1. Nos piden encontrar sus coordenadas en la base b2. Y entonces, por lo que podemos plantear es, con la información que tenemos, ¿qué podemos obtener? Inicialmente entonces no conocemos, decíamos, ni a los vectores de la base b2 ni a los vectores de la base b1 de forma explícita. Pero sí sabemos que, por ejemplo, el primer vector de la base b2 se forma si yo tomo al vector b1, v1 de la base b1, más dos veces el vector v2. Y que puedo encontrar el vector u2 si hago estas operaciones con los vectores de la base b1 y finalmente al vector u3 con estas operaciones de la base b1. Es decir, esto nosotros lo podríamos interpretar como combinaciones lineales. Entonces conozco a u1 como una combinación lineal de los vectores de la base b1 y a u2 como combinación lineal de los mismos vectores y a u3 como combinación lineal también de los mismos vectores. ¿Qué podríamos entonces obtener a través de esto? Aquí sugiero que ustedes lo reflexionen un momento, si gustan pongan pausa en el video para que puedan pensar un momento qué información nos están dando con esto. Es decir, conocemos como combinación lineal de los vectores de la base b1 a los tres vectores de la base b2. ¿Qué podríamos construir con estas combinaciones lineales? Bueno, lo que podríamos construir es precisamente vectores de coordenadas. Es decir, yo podría decir que las coordenadas del vector u1 en la base b1 sería igual a 1, 2 y 0. 1 que multiplica el primer vector de la base b1, 2 al segundo vector y 0 que multiplica el tercer vector. Y las coordenadas de u2 en la misma base van a ser igual a 1 menos 1 y 1, que son los escalares que multiplican a los vectores de la base b1. Y las coordenadas del vector u3 igual en la base b1 serían igual a 2, 1 y 3, que son los escalares que están multiplicando a los vectores de la base b1. Entonces, en resumen, conozco precisamente al vector de coordenadas de u1 en la base b1, al vector de coordenadas de u2 en la misma base y al vector de coordenadas de u3 en la misma base. ¿Qué matriz de transición podríamos construir con estos vectores de coordenadas? Pues la matriz de transición que podríamos construir es la de la base b2 a la base b1, porque los vectores que conozco, los vectores de coordenadas, son los vectores de la base b2 y los conozco referenciados a la base b1. Y entonces lo que podemos construir es la matriz de transición de la base b2 a la base b1 si coloco a estos vectores como columnas. Noten cómo entonces este vector 1, 2, 0 es la primera columna, el vector 1, menos 1 y 1 es la segunda columna y el vector 2, 1, 3 es la tercera columna. Ya conozco entonces a la matriz de la base b2 a la base b1. Eso es algo que puedo construir con la información que me están dando en el problema. Sin embargo, no es algo que me sirva de manera directa porque lo que yo quiero precisamente es lo opuesto. Yo quiero una matriz tal que pueda multiplicar por este vector y me regrese sus coordenadas en la base b1. La que yo construí hace lo opuesto. Si yo multiplico a un vector de coordenadas en la base b2, me va a regresar sus coordenadas en la base b1. Y entonces necesito la inversa de esta matriz. Si yo calculo la matriz inversa de la matriz de transición de la base b2 a la base b1, voy a encontrar a la de la base b1 a la base b2. Y con eso ya podría resolver mi problema. Entonces simplemente en este paso tomamos esta matriz y se invirtió. Y una vez que encontramos su inversa, esta ya es la de la base b1 a la base b2. Es la que me sirve para poder resolver este problema. Y entonces voy a tomar al vector de coordenadas que ya me definieron en el problema. Me dicen que las coordenadas de un vector b son iguales a 2, menos 1, 3. Esto lo vamos a multiplicar por esta matriz que acabamos de encontrar a través de esta ecuación.
que esta ecuación entonces lo que me permite es llevarme a todo vector de coordenadas de la base B1 a la base B2. Entonces tomamos a este vector de coordenadas de la base B1 y lo vamos a sustituir precisamente en esta posición. Y a la matriz de transición pues ya la conocemos, es la que acabamos de obtener a través de invertirla, es esta de aquí. Y lo que voy a obtener precisamente es lo que me pide el problema, el vector de coordenadas de B en la base B2. Simplemente entonces sustituimos a la matriz, al vector que nos definieron en el problema y vamos a hacer el producto. Para hacer el producto entonces vamos a encontrar esto como respuesta. Y ese entonces es el vector de coordenadas ya en la base B2, que es precisamente lo que me pedían en el problema, ¿sí? Entonces la clave para resolver este ejercicio es precisamente interpretar que cuando nos están dando los vectores de una base como combinaciones lineales de los vectores de otra base, pues nos están dando de forma indirecta sus coordenadas y que con eso nosotros ya podemos construir una matriz de transición. Y ya el resto del problema pues se resuelve prácticamente solo, invirtiendo la matriz para encontrar la que de verdad necesitamos y haciendo un producto de matrices. Entonces esto sería respecto de matriz de transición. Bueno, aquí hay un ejercicio, pero este es más como para evaluar lo que ya encontramos con ayuda de un programa de computadora, pero es la información que ya de alguna forma hemos platicado en este ejercicio. Como toda matriz de transición podemos encontrarle una representación gráfica. En este caso vamos a encontrar qué tipo de efecto estamos logrando cuando tenemos esta matriz de transición o esta matriz de cambio de base. En este caso estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones porque contiene a 3 elementos, entonces lo podemos interpretar como un espacio vectorial R3. Y entonces lo que estaríamos viendo pues es algo así. Este sería entonces el efecto geométrico que se estaría alcanzando con esa matriz de transición. En realidad esto está dado para transformaciones lineales, pero para ciertas condiciones podemos interpretar a una matriz de cambio de base como una matriz asociada a la transformación. Y entonces podemos lograr distintos tipos de efectos geométricos si nosotros cambiamos la base a la cual está referida un espacio vectorial.